Ahí está. Amén. Y como contaba acá la historia, en un momento se fueron para los campos de Moab para conseguir mejor suerte, por cuanto había hambruna en Belén de Judá. Y bueno, se fueron con toda la familia, sin la guía del Señor, haciendo a su manera, como tantas veces nosotros buscamos suerte, pero vamos de una manera, de la otra, pero no consultamos la voz del Señor. Entonces fueron sin la voluntad del Señor, sin la guía del Señor, y por supuesto que dice que allá llegaron, a su tiempo se murió su marido, y estuvieron 10 años, se casaron los hijos, y después murieron sus 2 hijos. Noemí quedó desamparada, cuenta la historia, y en un momento tuvo que tomar la decisión de volver de los campos de Moab. De eso se trata justamente la predicación, volver de los campos de Moab. En ese sentido habla de los campos de Moab, de sufrimiento, de derrotas que uno puede tener en su vida, ¿no? Sufrimientos, digo, cualquier tipo de sufrimiento que represente nuestra vida ya es una derrota. Y vemos que dice acá en el 19, ¿no es esta Noemí?, se preguntaban cuando volvió. Y ella le decía, no me llame Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y vemos que en la antigüedad cambiar de nombre representa cambiar de condición, cambiar de estado. Y así también nuestra vida en un momento nos puede ir bien, puede ir todo perfecto, todo viento a favor, pero en un momento, por apartarnos de la presencia del Señor, por hacer a nuestra manera, conforme a nuestro conocimiento, conforme a nuestra forma de entender la vida, tomamos decisiones sin la dirección del Señor. Y vemos acá que dice que le dijo, llamadme Mara. Así es nuestra condición, hermano. Muchas veces estamos en grande amargura, en grande sufrimiento, y eso es lo que quiere cambiar otra vez el Señor para darnos oportunidad. Y dice acá la palabra para completar: yo me fui llena, pero me ha vuelto con las manos vacías. Vemos, me he vuelto con las manos vacías. Y esto es lo que quiero destacar, ¿no? Muchas veces vamos a buscar las bendiciones y en lugar de encontrarlas, perdemos lo poco que ha quedado. Por tomar a nuestra manera las decisiones, arriesgamos todo y al final perdemos todo, no alcanzamos nada. Y dice en el 22, así volvió Noemí y Ruth, volvieron, dice, de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Volvió de los campos. Esta es la decisión que tomó Noemí. Esta es la decisión que también tomó Ruth, su nuera, y volvieron en esa condición, destruidas. Así muchas veces está en nuestra vida, destruidos de volver de nuestras propias decisiones, de nuestros propios, podemos decir, nuestra propia búsqueda en eso de buscar la bendición, y tomamos decisiones erradas, no consultamos a la palabra, no tenemos en cuenta la voz de Dios y llegamos destruido. Esto es lo que refleja esta historia, vemos, y lo voy a tocar con Job 16:8, libro de Job 16:8, para dar desarrollo, para poder entender, hermano, cómo Satanás juega con nuestra vida, cómo Satanás destruye, y eso se refleja en nuestra vida, se refleja en nuestra condición. Vemos que en amargura dice que volvió. Se fue llena y volvió en amargura. Se fue con alegría y volvió en amargura. Se fue a buscar una bendición que tal vez hasta ese momento le salía todo redondo, todo bien, pero en un momento vemos que vino Satanás, destruyó esa vida, como le quitó a su familia y prácticamente volvió destruida, amargada. Dice acá la palabra, Job 16, 7 y 8. Pero ahora tú me has fatigado, dice la palabra, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Vemos acá la palabra como dice, tú me has llenado de arrugas, dice.
testigo de mi flacura, que se levanta para testificar en mi rostro, contra mí, para testificar en mi rostro. Y nos ponemos a reflexionar esta palabra. Nuestro rostro cuántas veces refleja, hermano, el estado de nuestra alma, lo carente de la felicidad, hermano. Eso es lo que refleja el estado de nuestra alma: amargura, opresión, carga, derrotas, tristeza, aflicciones, preocupaciones por tomar decisiones propias. Queremos ganar el mundo, queremos ganar la bendición, y resulta ser que no buscamos con la voluntad del Señor, con el confesarle nuestro pecado, con decirle: Señor, estoy. En ese caso era la miseria de Ruth, era la pobreza de Noemí, era la necesidad de Noemí. Y así también nosotros tenemos, hermano, necesidad de nuestra alma, opresión, carga, ataduras que reflejan, hermano, la tristeza, la angustia en nuestro rostro. No podemos sonreír, nos pesa la vida, hermano. Y eso es lo que refleja nuestro rostro: amargado, destruido, sin sonrisa, sin sentido la vida, hermano. Porque todo nos sale mal. ¿Y cómo vamos a sonreír si todo nos sale mal? Si no sale nada bien. Y entonces ahí es cuando tenemos que entender nuestra condición, cómo lucha Satanás. El pedir perdón al Señor, como dice la palabra: venid a mí todos los trabajados cargados, yo os haré descansar, y tus cargas son tus derrotas. Esos son los demonios que toman tu vida, hermano, que te llevan a un rostro amargado, hermano, que refleja tu estado de ánimo, hermano, esa condición espiritual carente de felicidad, destruido, opresionado, con derrotas, hermano, con decir: ya no cambio más, no tiene solución mi vida. Pero vemos que como Dios es Dios de oportunidades, dice que ellos volvieron, ellas, al comienzo de la cosecha. Esa es la oportunidad que da para cada uno, hermano, el Señor, que abre las puertas por su misericordia, nos habla con la palabra para decirnos: ponete a cuenta, entregame tus cargas, mira tu derrota, tu sufrimiento, aceptá que yo te puedo guiar, que soy tu escudo, que soy tu protección, que soy tu adarga. Buscá según mi palabra, según mi voluntad, escuchá mi voz para que te guíe a sendero de paz. Porque nuestro estado, hermano, sin el Señor es sufrimiento, es solamente agonía. Y a veces pretendemos, hermano, conseguir todo a nuestra manera. Pensamos que por conocer la palabra, por orar un poquito, por asistir a la iglesia, pero si no hay arrepentimiento, si hay un proceder propio, si no acepto la guía del Señor, ¿cómo me va a ir? Y entonces ahí está, como nos señala la palabra, que viene la amargura, que viene el sufrimiento, que viene la derrota, porque uno no quiere entregar las cargas, no quiere entregar los pecados, no acepta la guía del Señor, el rumbo que nos da el Señor. Tomad mi yugo, dice la palabra, tome la cruz, pida perdón, confiese todas las cargas, todas las derrotas que tiene, porque sin Dios no podemos hacer nada, hermano. Sin Dios no podemos tener protección. Estaba leyendo unos versículos, compartiendo con los hermanos ayer, que el Señor, cuando nos guía, hermano, cuando aceptamos su guía, Él se presenta como retaguardia, cuida nuestras espaldas, hermano. Y la retaguardia, cuando tocamos la retaguardia, estamos enseñando que es las espaldas, por donde no tenemos la vista nosotros, por donde no podemos ver. Y a veces nuestra vista espiritual solamente ve ciertos pecados, se abanica hacia cierto lado, pero en otra parte estamos ciegos que no podemos ver. Y para eso está el Señor, hermano. Cuando nos ponemos a cuenta, Él cuida nuestras espaldas por donde quiere venir el enemigo, donde no sepan ni vean, como dice la palabra en Nehemías. Y así nos quiere cuidar, pero necesitamos ponernos a cuenta todas las cosas que no sabemos todavía, que no es revelada todavía. Si está a cuenta uno, el Señor se va a encargar de proteger. Por eso tenemos que pedir perdón, hermanos, para no tomar una decisión errada, una decisión que nos trae amargura, que nos traiga destrucción, porque acá perdió, hermano, toda la familia. Estuvo prácticamente sola, desamparada, y una viuda en esa condición, en esos tiempos, era morir de hambre, porque no tenía sostén. Pero Dios le dio una oportunidad, volvió amargada y aceptó la condición. El Todopoderoso me ha puesto en esta aflicción, en esta amargura. Aceptó que el error fue de ella. ¿Por qué? Porque se alejó de donde estaba la bendición, de su casa, y eso representa, hermano,
Alejarnos de la presencia del Señor, alejarnos de su consejo, alejarnos de su palabra, y en eso tenemos que pedir perdón. Señor, enséñame tu palabra, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, Señor, que te pueda entregar mis cargas, Señor, perdóname, Señor, amargura, opresión, derrota, miseria, destrucción de hogar. ¿Qué será tu amargura? Ahí es cuando tenemos, hermano, que echar todas nuestras cargas, dice la palabra, en 1 de Pedro, creo que está en 5:8, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí en oración, entrando en oración, echando todas nuestras cargas, todas nuestras angustias, derramar lágrimas como Ana, pidiéndole: Señor, quiero mi bendición, Señor, necesito ser bendecido. Y ahí es cuando el Señor va a responder, hermano. En la oración ahí, cuando le entregamos nuestras cargas, hermano, el Señor nos enseña lo que es el pecado, nos enseña lo que es su voluntad, nos enseña la palabra ahí. Y en la palabra descubrimos nuestros errores, nos reflejamos como en un espejo y vemos que todo está mal en nuestra vida. El Hijo de Dios, ¿cómo tiene que estar? Bendecido, dice la palabra. Con toda bendición nos quiere bendecir el Señor. Nos quiere enriquecer en todo, dice la palabra, que representa toda la bendición. Pero resulta ser que estamos destruidos, que están amargados, que están opresionados, que esto es lo que refleja tu rostro, tu vida. ¿Cómo andás, hermano? Bendecido, pero tu cara dice otra cosa. No vemos muchas veces, hermano, nuestro proceder. Entonces, ahí está el gran error. Enséñame lo que no veo, dijo David. Y si hice mal, no lo haré más. Enséñame, porque hay cosas que no vemos, hermano. Hay partes que estamos ciegos, pero sí vemos la destrucción. Y la destrucción refleja que hay un error en nuestra vida, que estamos procediendo no según la voluntad del Señor, no según la palabra. Y ahí, Señor, enséñame cuál es el pecado, esa insujeción, esa independencia. No me importa tu palabra, no quiero orar, no quiero venir a la iglesia, no quiero escuchar tu voz, no quiero saber nada. ¿Cuál será, hermano? Ese pecado que te trajo amargura, que te trae derrota. Dice acá la palabra también, Salmos 62:10. Salmos 62:10. Es muy bueno, hermano, descansar en el Señor. Descansar en el Señor, digo, confesarle nuestros pecados, porque cuando le contamos al Señor, le entregamos nuestras cargas, ahí empieza a descansar nuestra alma. Mientras no lo hablamos con el Señor, llevamos un gran peso, una gran opresión en nuestra vida, una gran carga, hermano, que nos angustia, nos entristece. Pero eso es lo que quiere, hermano, que confesemos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras insujeciones, nuestras independencias. El que confiesa el pecado, dice, y se aparta, va a alcanzar misericordia, dice el Señor. El perdón, la liberación, empieza a abrirte los caminos. Él hace caminos, como dice la palabra, donde no los hay, porque muchas veces no vemos, están cerrados todos los caminos. Aparentemente en nuestro pensamiento están todos cerrados, pero el Señor empieza a abrir. Cuando hay confesión de pecado, hay liberación, hay perdón, como lo hizo con el pueblo de Israel. No había camino delante del Mar Rojo y atrás el ejército de Faraón. Pero en un momento, hermano, a través del clamor, a través de la oración, a través de la confesión, hermano, pidiendo socorro, ayuda al Señor, es cuando el Señor hizo la obra. El Señor le abrió el Mar Rojo y pasaron. Y así, hermano, en cada vida, a través de la dirección de la palabra, lo puede hacer, hermano. Libertarte, abrirte ese camino, hermano, para tener un sentido tu vida, para que seas lleno de bendición, hermano, para que el Señor haga como lo hizo con Ruth, con Noemí, que al final cosecharon mucho, al final obtuvieron la bendición, al final llegó la presencia de Dios a su hogar. Entonces obtuvieron la bendición y así ese proceso de amargura pasar a la felicidad, de la destrucción pasar, hermano, a la construcción. Destrucción, construcción, palabras opuestas que muchas veces, hermano, nuestra casa, espiritualmente hablando, está destruida. Y en eso el Señor quiere hacer hincapié, levantar otra vez, para tener esa protección, ese amparo del Señor. Y dice acá la palabra,
Salmos 62, 10. Dice así la palabra: no confíes en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ella. Esta parte es la que quería destacar. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ella. No pongáis la esperanza en ella. No pongáis tu mente en ella. Porque muchas veces puede abrir el Señor. Puede dar el Señor. Pero llegan y cuando llegan, ahí llega el afán, la ocupación. Abunda el Señor, pero resulta ser que el Hijo de Dios se va con la mente a otra parte. Te abunda, por ejemplo, con mucho dinero y hay necesidad en tu casa. Yo no digo que no haya. Yo digo que tal vez tenés que comprar, que te falta el artefacto del hogar, la cocina, el lavarropa. A ver, tantas cosas que puede faltar y que te pueda ahondar. Pero la cuestión es que no gobierne tu mente. Te dio el dinero el Señor, no penses en ella. O sea, en el momento que tengas que comprar, vas y compras. Pero si te ocupa la mente todo el día y ya tenés el dinero, ya te digo que no sea, hermano, para arrastrarte fuera de la presencia del Señor. Tus pensamientos a la codicia. Y das vuelta en la cama y quieres que llegue mañana y pensás. Así también con la construcción. Con la construcción nos pasa a nosotros, que estamos en plena construcción de la iglesia, y por supuesto te toma la mente. Llega la bendición y están las ocupaciones. ¿Qué le pongo? Se podría hacer de esta manera, a la otra, y cada ratito vas y no ves la hora que se termine. ¿Y cómo será cuando se termine? ¿Cómo va a quedar cuando se termine? Y pensás y te roban. O sea, como dice acá la palabra, otra vez lo leo: si las riquezas aumentan, no pongáis tu corazón en ellas. Entonces, a ver, el Señor nos quiere bendecir, es verdad. Acá refleja algo natural, pero nos quiere bendecir en todo. Pero cuando te bendice, que no se te vaya tu mente todo el día pensando, que todo el día te ocupe, dejando la palabra, abandonando la oración, abandonando la presencia del Señor. ¿Dónde tiene que estar mi mente? ¿No dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? O sea, hablando del pensamiento. Eso es lo que tenemos que guardar, cuidar nuestro pensamiento. Dice la palabra también: despojado de todo peso y del pecado que os asedia. Eso dice la palabra en Efesios capítulo 5. Todo peso del pecado, porque te opresiona, te carga, te vacía de la palabra. Mientras tanto entran esos pensamientos vanos que te quieren hacer a tu manera, a ir a los campos de boda. Mientras tanto, por el otro lado se está vaciando de la presencia. Después no tenés palabra, después no tenés comunión con el Señor, después está vacío, después no te puedes quebrantar, no puedes orar, no puedes nada. No te puede guiar el Señor. ¿Por qué? Porque tus pensamientos, ¿dónde están? Y ahí viene después el rostro presionado, amargado, vení. Amargado. Aburrida la palabra. No te toca. ¿Por qué? ¿Qué te va a tocar? ¿Qué va a tener alegría? Prefiero ver un meme ahí, estoy en el Instagram, estoy en TikTok. Entonces eso es lo que me produce risa, porque la palabra nada, no te produce alegría, no te toca. En cambio esas redes sociales sí, te reí con un meme y después mostrás otro y mostrás y jijiji. Y ahí está nuestro pensamiento muchas veces. Pero después viene la amargura, hermano. Después viene el sufrimiento, después todo sale mal. Le ora al Señor, pero ¿no estás viendo tu pecado? Ay, Señor, perdóname, Señor, porque tengo pecados, porque estoy apartado de tu voluntad, porque no hago según lo que me estás mandando. Mi pensamiento está todos los días con lo material, con la faena, confusiones que toma mi mente. Faena, todo el tiempo, faena, todo el tiempo, trabajo, todo el tiempo. No, tu mente tiene que estar acá. Pasaba con una persona que, según contaba la familia, venía, y el hombre era muy afanado, venía y contaba todo lo que pasaba en el trabajo, con los compañeros, lo que vivían, lo que trabajaban, o sea, traía el trabajo a su casa. Entonces ahí estaba su mente. Así muchas veces, hermano, venimos a la iglesia y nuestra mente está trabajando todavía. Tu mente está cocinando, tu mente está trabajando, tu mente está comprando. Opresión, carga. No puedes resistir. Dicen que, a ver,
Los demonios no podían resistirle a Pablo. No podían resistirle. Y así muchas veces no podemos resistir, hermano, escuchar la palabra. No podemos resistir la presencia del Señor. No podemos resistir la mirada del Señor. No podemos aguantar, como dijo el Señor. Le mandaron a orar a los discípulos. No podéis haber orado ni siquiera una hora conmigo, porque se cae de la opresión, hermano. El Hijo de Dios está apartado y no está acostumbrado, le pesa las cosas del Señor, porque no tiene el ejercicio de la piedad, como dice la palabra. Ejercítate para la piedad. Y eso es que está diciendo ahí, en el camino del Señor, ahí. El confesar el pecado, el hacer según su voluntad, según la palabra, lo que te muestra. Este es pecado, no, hijo. Esto quiero que hagas ahí. Amén, Señor, perdóname, ayúdame para que lo concrete, para que lo haga, para que lo cumpla. Y entonces ahí vas a ejercitar tu alma, vas a habituar a lo que es el ejercicio espiritual. Oración y palabra. Oración pidiendo perdón con corazón arrepentido, y palabra escuchando con fe, porque muchas veces escuchamos, como los judíos, dice que escucharon la palabra, pero no les fue provechoso porque no escucharon con fe. Y con fe quiere decir confianza. Señor, perdóname en la incredulidad. Incredulidad que tenemos, hermano, por naturaleza. Porque nuestro estado, nuestro rostro lo refleja, amargado. Hay otra palabra que dicen por ahí, que es eso justamente lo que tenés. O lo que se tiene mucho, lo que tiene. Cara de... Usted ya sabe. Es eso, hermano. Dice acá la palabra, Proverbios 11:28. Proverbios 11:28. Dice así la palabra. Dice así: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. El que confía en sus riquezas caerá, o en las riquezas caerá. Caerá, dice la palabra. Caerá. A ver, a veces nos preguntamos y decimos, bueno, pero yo me siento bien y yo tengo la bendición. Esto vino de parte de Dios porque clamé. Pero el tema puede venir de parte de Dios, las riquezas. Puede añadir el Señor, hasta ahí oraste. Pero el tema es mantenerte, porque cuando vienen las riquezas, tienden a gobernarnos, a tomar nuestro pensamiento, y lo que logramos como bendición se transforma en maldición en nuestra vida. Nos vuelve locos, nos gobierna la mente, como leímos el versículo anterior. Pero dice, el que confía, el que tiene la esperanza en eso que ha logrado, caerá. Yo no lo siento. Yo lo tengo, tal vez dirá. Yo tengo mi auto, mi casa, tengo mi buen trabajo, está todo bien. Pero cuando empezás a poner el orgullo ahí, uno empieza a caer de la presencia del Señor. De la presencia del Señor. De a poco te vas enfriando. En lugar de crecer tu fe, en lugar de crecer el fuego de Dios, ya no lo sentís. Tu pensamiento está en la vanidad, en las cosas que te ofrece el mundo. Y como dice acá, los justos prosperan como hoja verde. Entonces vemos acá, una cosa es cuando estamos fuera de la presencia del Señor, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Qué refleja nuestro rostro? ¿Qué hay en nuestro rostro? ¿Hay felicidad? Estamos en la presencia. ¿Hay amargura? ¿Dónde estamos? Estamos con Satanás, con los pensamientos del mundo. ¿No dice la palabra? En el mundo vas a tener aflicciones. ¿No dice eso? Los pensamientos, ¿dónde están? Entonces ese es el tormento, esa es la opresión, esa es la derrota, ese es Satanás. En sentimientos, cuando vemos a Satanás. Y dice acá la palabra, caerá, caerá. De a poco se va apagando ese fuego, de a poco se va enfriando. Y esto, la mayoría cae. Un poquito de bendición del Señor le abre puertas. Señor, Señor, quiero un trabajo, Señor, un poquito que me respalde. Le da el trabajo, le da libertad,
y después un poquito que tiene ya se confía, ya anda independiente del Señor, ya tiene amor al confort, amor a las riquezas, y empieza a razonar la palabra. Comentaba ayer que había leído un artículo sobre un pastor del año 1800 más o menos, que comentaba que los creyentes tienen que vivir siempre en el desierto, o sea, con necesidad. O sea, ¿por qué lo decía? Porque los creyentes, cuando les va todo bien, tienden a olvidarse, ya no oran, ya están ociosos espiritualmente, ya no buscan la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que les lleva al clamor? Es el desierto, como le pasó a Israel cuando estuvo con Moisés. Ellos clamaban, dependían totalmente del Señor porque estaban en una circunstancia difícil. Estoy en el desierto, ¿qué sostén puedo tener? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy a vestir? Y vemos que el Señor hacía los milagros con ellos. Brotó agua de la roca. Después dice que les tendió mesa en el desierto. Eso nos lleva a la dependencia del Señor. Entonces estamos todo el tiempo en comunión con el Señor mientras estamos en un estado delicado, en un estado de lucha. Pero cuando viene la confianza, o sea, cuando viene la bendición, perdón, entonces ahí uno ya se confía y se aparta. Ahora tengo, y pones la esperanza en las cosas materiales. Ya no vas a clamar, ya no vas a pedir perdón, ya no vas a buscar la voluntad del Señor porque logré todo lo que quería. Tengo todo lo que quería. Entonces ahí está justamente la manera errada del creyente. Confía y después lo vacía Satanás, después lo destruye Satanás. Se confía, no, pero a mí no me van a usar, no, a mí me quieren tener esclavo de la iglesia, quieren que vaya todos los días a escuchar la palabra, quieren que ore, quieren que lleve una vida total. No, hermano, nosotros somos hijos de Dios, como tales dependemos de la presencia del Señor. Él es el que nos da el alimento espiritual. Somos dependientes de Él. La palabra dice que somos esclavos para hacer su voluntad. Entonces cuando te dice humillate, cuando te dice escuchar la palabra, cuando te dice pedir perdón, cuando te señala el pecado, arrepentite, tenemos que hacer eso, hermano. Porque eso es nuestro pan de vida, lo que nos sostiene en el camino, lo que atrae la bendición hacia nuestra vida. Porque cuando viene de la presencia del Señor es para bendecirte. Cuando viene de parte de Satanás es para destruirte. Y muchas veces, hermanos, nos encontramos en un estado de razonamiento, que la mayoría cuando son bendecidos, una vez, dice, que tenían paz, volvían a hacer lo malo. La palabra dice en Deuteronomio 32, creció, se hizo hermosa, pero después ya se confió. En Ezequiel también lo dice. Se rebeló contra su Dios, tiró cosas y se olvidó del Dios de su salvación. Cuando no tenías un peso, cuando estabas mal económicamente, cuando estabas destruido emocionalmente, el Señor respondió, pero después te olvidás. Eso es la ingratitud contra el Señor, hermano. En un momento estamos bendecidos, la mayoría les pasa, hermano. Les pasa a los jóvenes también acá. ¿Cuántas veces pidieron un teléfono para escuchar la prédica? No más quiero. Para escuchar la prédica. Llega el teléfono y lo menos que hace es escuchar prédica. Está en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y alimenta su alma con pecados simplemente. Eso es lo que trae sufrimiento, hermano. Y por eso vienen las maldiciones. Confía como Ruth, puso su esperanza en la riqueza, pero en la riqueza de Moab. Y salió afuera, después vino prácticamente destruida. Dice acá la palabra también en 1 Timoteo, ¿dónde tenemos que poner la esperanza, hermano? 4, 9 y 10. 4, 9 y 10. Dice así la palabra, 1 Timoteo 4, 9 y 10. Dice así, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos,
porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Nuestra esperanza en Dios, no nuestra esperanza en las riquezas. Así fue, la esperanza en la riqueza fue la que la llevó a Noemí y que la destruyó. Y dice acá la palabra, hemos puesto la esperanza. Y ahí tiene que estar tu labor, tu búsqueda, tu trabajo, la esperanza en Dios y no en las riquezas. A ver, y dice en la segunda parte, en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. ¿El Salvador de quién? De todos los hombres. ¿Quién salva al hombre? ¿Quién salva tu mente? ¿Quién salva tu alma? Dios. No te dice las riquezas. En el momento cuando te sentís opresionado, cargado, atormentado, ¿qué te salva? ¿El dinero? ¿Te salva las riquezas? Te salva solamente el Señor, porque ahí le clamás. No hay confianza en la riqueza que te pueda salvar, hermano. Cuando sufre tu alma, sufre tu alma. Cuando hay tormento no hay plata, hermano, no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada que te pueda ofrecer este mundo que te saque el vacío espiritual, la opresión, el sinsentido de la vida. Porque obtenés un poco y después otra vez buscas. Obtenés un poco, te satisface así por cuentagota que te da. Por cuentagota que te da la alegría. Es como estar muriendo de sed y te tomas una gotita de agua. A la media hora otra gotita. ¿Y qué te produce? Desesperación. Porque querés tomar gran, abundante cantidad de agua, pero no te la da el mundo. No te la da el mundo porque tenés que volver a buscar. Y tenés que volver a buscar como el Señor estaba con la samaritana. Dame esa agua, le dijo, para que no vuelva a tomarla, para que no vuelva a buscarla, para que no tenga sed, ya, no tenga sed, jamás. Vemos que esa agua es la que tenemos que beber, la que sacia el Señor con abundancia, hermano. Y dice así la palabra, Juan 21, 4, es un cuadro parecido al de Noemí. Dice así la palabra, 21, 4 al 6. Juan 21, 4 al 6. Cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Bueno, les voy a contar brevemente esta historia. Pedro, después que el Señor ya le había levantado, después que el Señor ya había partido a la presencia, bueno, había resucitado más bien, se fue a hacer su propia pesca. El Señor le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué hizo Pedro? Estaba pescando y arrastró al otro discípulo, yo me voy a pescar, vayamos pues. Y fueron a pescar toda la noche buscando su pesca, y dice que se presentó en la playa del Señor, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús, no sabían. Y esto me da la pauta, hermano, el entendimiento, que tanto tiempo sin sentir la presencia del Señor, que ya ni lo conocemos. Ya no discernimos la voz del Señor. Ya no entendemos la que es la presencia del Señor. No comprendemos. Dice que no lo conocieron. Ya había muerto. Ya no estaba con ellos. Y así, muchas veces, hermano, no entendemos que en la palabra se manifiesta el poder del Señor. Que en la oración con corazón quebrantado, humillado, arrepentido, cuando le entregamos nuestras cargas, también se manifiesta la presencia del Señor. ¿Y a dónde lo estamos buscando? ¿En nuestra propia pesca? ¿Buscamos en el mundo adquirir ese descanso? Buscar la presencia del Señor. Dice tanto, como dice acá la palabra, tanto tiempo, ¿no? Y dice que no lo conocían, no lo conocían. Y vemos cómo es la misericordia del Señor que fue a buscarla. Se presentó Él, no lo fue a buscar Pedro, no lo fueron a buscar los otros discípulos. Así yo pienso que es la misericordia. Tal vez ni busques, ni haya un intento, ni te quiera arrimar a la presencia del Señor, pero por la misericordia te va y te busca. No lo conocés ni te acordás cómo es. Ya no sentí la presencia hace tiempo. Entonces no te quebranta,
No te llega nada, no te motiva nada. Solamente estás en tu propia pesca. En tu propia pesca, querer conseguir todo a tu manera. Todo a tu manera. Y no lo conocían. Esto es, cuando lo encuentra Pedro, es como el cuadro de la oveja perdida, que estaba sola y sufriendo. Así también estamos solos y sufriendo. Sin la presencia del Señor estamos solos. Solos, porque no hay cobertura, no hay compañía, no hay amparo. Entonces necesitamos de nuestra guía, de nuestro pastor, porque la oveja estaba perdida sin su pastor. Pedro estaba sin la presencia del Señor, no lo conocía, no lo reconocía por esa frialdad, hermano. ¿Cuánto tiempo que no sentí la presencia del Señor? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no te quebranta? ¿Hace cuánto que no te motiva nada? ¿Hace cuánto estás haciendo tu propia pesca? ¿Hace cuánto estás en los campos de Moab? Y no tomás la decisión de volver. No tomás la decisión de volver. Donde encontrás muerte, donde encontrás sufrimiento. Y dice acá la palabra en el 5. Él les dijo, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Un corazón sincero. ¿Sentís felicidad? No. ¿Estás alegre? No. ¿Estás contento con la vida que llevas? No. ¿Es una porquería? Sí. Sinceridad. Contale lo que sentís. Porque se lleva una vida destruida sin la presencia del Señor. Y le dice, no tiene nada que comer. Entonces le dice en el 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Acá está hablando de la abundante bendición. ¿Y por qué vino la abundante bendición? Por escuchar la voz, por obedecer ahí. Echad la red a la derecha. Entonces el Señor, cuando nos habla, dice, humillate, pedí perdón, vení a mi presencia, escuchá mi palabra, orá, hacé mi voluntad, arrepentite del pecado. Y te va señalando cada cosa. Eso es echar la red a la derecha. La derecha habla de confianza siempre. ¿Confiamos en el Señor? ¿Obedecemos? ¿Hacemos como el Señor nos manda para que sea abundante la bendición? ¿Cómo está nuestro estado, hermano? ¿O nos estamos guiando por nuestro propio pensamiento? En todo este tiempo que has sufrido, ¿lo hiciste a la manera del Señor o lo hiciste a tu manera? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué te dijo? Y tal vez ni te acordés, porque eso es una clara evidencia, hermano, que no somos guiados por el Señor. Y la raíz de amargura es una clara evidencia de nuestro estado espiritual, hermano. Sin la presencia del Señor, sin la guía, son momentos de luces, tal vez. Un pequeño quebrantamiento, pero no hay morar en la presencia del Señor como se tocó en la semana y tal vez se toque mañana. El que se sienta en la silla del escarnecedor, el que se queda allá en el estado espiritual deplorable, lejos de la presencia del Señor, tiene sufrimiento. Y por eso tenemos que volver de los campos de Moab con un corazón arrepentido, diciendo, erré, diciendo, me equivoqué, confesando que te gobernó tu ansiedad, tu afán, tus maneras propias, reconocer que el Señor lo permitió porque te alejaste de la presencia, te alejaste de su voluntad, te alejaste de la palabra. Y dice Juan 4:13, esto que había nombrado recién, Juan 4:13, Juan 4:13 dice así la palabra. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere, me parece que está cortado, dice, cualquiera que bebiere, de esta agua volverá a tener sed. Mas cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esta es la conversación con la samaritana. Vemos cómo lo dice. Respondiendo Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Volverá a tener sed. ¿Te sacia realmente el mundo? ¿Qué felicidad tenés, hermano? Son más los momentos de sufrimiento que los momentos de alegría. Abunda el tormento en vez de abundar la alegría. Y vemos que la palabra lo refleja en Isaías, en los ríos de la abundancia de Dios.
en Ezequiel, sumergirnos. Hay abundante agua. Y abundante agua representa abundante felicidad, abundante bendición. Por eso el Señor nos quiere llevar, hermano, a su descanso. Y como dice en Juan 12:15 dice esto: guardad de toda avaricia, dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes. ¿Por qué buscamos las cosas del mundo? Cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Lo que proviene de la presencia del Señor acarrea felicidad. Y te lo da después, con descanso, te da la añadidura, pero no es para destruirte. No es para enfriarte, no es para hacerte sufrir, no es para hacerte atormentar. Y muchos hermanos, cuando se apartan de la presencia del Señor, están en el trabajo una semana contentos, a las 2 semanas están suplicando, por favor, quiero escuchar un poquito de la palabra, no aguanto más, me duele la cabeza, estoy nervioso, estoy turbado. Quiere volver otra vez a sentir lo que sentía, pero no le alcanza el tiempo, se enfrió, no tiene tiempo para la palabra, no tiene tiempo para la oración, porque así seduce el Señor, Satanás, diciéndote, va a ser dulce, todo lo que te voy a ofrecer, te va a traer alegría, ahora vas a tener el auto, vas a estar contento, ahora vas a tener plata, ya no vas a tener escasez, vas a estar contento. Pero el estado es peor, el estado es peor todavía, porque no está la presencia del Señor. Y ahí es cuando tenemos que sincerarnos, tenemos que decir, Señor, perdóname, porque tomé mi propio consejo, me gobernó mi propia mente carnal, acostumbrada al pecado. Perdóname, Señor, quiero recuperar tu presencia, necesito, porque estoy amargado, hablo del Señor, gozo, paz, no siento nada. Hablo de la felicidad del Señor, no siento nada. ¿Qué testifica mi rostro? El estado de mi alma. Dice así la palabra, 4:14 de Juan, continuando con esa lectura: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque hay abundante agua. Entonces, en el momento cuando tenés necesidad, tomás de esa agua. No se acaba, no es por gotitas. Te da abundantemente. La palabra dice también, ¿tiene falta de sabiduría? Pídala, pídala. El Señor da abundantemente y sin reproche. Tengo bloqueo mental, no entiendo. Te da abundantemente y sin reproche. ¿Entendés lo que quiere decir? Que estás pidiendo la voluntad del Señor y que te va a abrir la mente. Si hay arrepentimiento, que si no es una excusa eso, porque muchas veces se excusa uno de los bloqueos y nos estás pidiendo, Señor, abrime la mente. No hay un corazón arrepentido, lo declara para quedar políticamente bien, pero en realidad no quiere el consejo de sus palabras, no quiere el servicio, no quiere el conocimiento, no quiere el consejo del Señor, no quiere los caminos del Señor. Entonces en eso tenemos que arrepentirnos, porque el Señor dice, tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, para darnos al fin lo que deseemos. Primeramente la presencia, segundo, toda la añadidura. Dice así la palabra, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será como una fuente que salte para vida eterna. Y en el 15 dice, la mujer dijo, dame de esa agua para que yo ya no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos, dame de esa agua, dame de esa agua. Reconoce ahí que en esa declaración que tiene necesidad, que tiene sed con el agua del pozo donde sacaba. Entonces necesito esta agua del Señor, el agua espiritual, no el agua del mundo. Necesito esta agua, porque lo único que va a aplacar mi sed es esta agua. Y está reconociendo ahí ¿qué? La sed, que lo otro no aplacaba. Y así también, hermano, tenés que reconocer que lo del mundo no aplaca la sed, que lo que te ofrece Satanás no te da felicidad. Cierta tranquilidad tal vez tengas,
Pero no significa que lleves una vida feliz, gozosa, con alegría. No significa que estés segura, que duermas en paz, que tengas seguridad por tu familia, sino que estás durmiendo con incertidumbre, con dudas, con miedos, con temores por lo porvenir. Y eso no es la presencia del Señor. Porque el justo duerme confiado, dice la palabra. No tiene temores, hermano, porque lo gobierna la presencia del Señor, y es una seguridad muy diferente, hermano, a la que te pueda dar tu propio pensamiento. Decir, tengo, pero resulta ser que tenés todo, pero dormís con temores, que te asalten, que pierdas todo, que te agarre una enfermedad, que tengas un accidente, que tengas el temor de malas noticias. Un accidente con mi familia, por ejemplo. Y la palabra que dice, no tendrás temor de malas noticias. Eso asegura la palabra. La presencia del Señor, hermanos, es importantísima. Dice acá la palabra del Señor en el 15, para que yo no venga a sacarla, no vuelva a sacarla, no vuelva a sacarla. O sea, ella reconocía que volvía al pozo, que tenía sed, pero ya no quiero, está diciendo. Cuando Satanás maneja tu vida, hermano, te domina la sed, la necesidad, y volvés al pozo. Volvés al pozo. Volvés, no querés más, estoy hastiado del sufrimiento, del pecado. ¿Por qué? Te domina Satanás. Reconoce. Pedile perdón, confesá tu estado para que tu alma esté saciada. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19 dice así la palabra. Dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad de que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. La facultad te da el poder, te da el atributo. Trabajás, te gozás, recibís, pero con la presencia del Señor. Esto es un don de Dios, un regalo que proviene de Dios. El hombre que trabaja, pero está en comunión con Dios, que se goza de todo lo que le da el Señor. Todos los bienes materiales que no son para tropiezo, porque no pone la mirada en ella, sino está en la presencia del Señor. Y dice en el 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios lo llenará de alegría su corazón. No se va a acordar ni del pasado, no se va a acordar en toda su vida, no tiene temor, le va bien, porque es don del Señor, porque se lo da el Señor. Entonces, cuando me ponía a indagar esta palabra, no acordarse de los días pasados, de su trabajo o de su vida, vamos a decir, no reflexiona mucho, no se preocupa, no tiene preocupaciones, porque todo el tiempo, hermano, está feliz. Qué diferente, hermano, de la condición de muchos, hermano. Todo el tiempo está feliz, no tiene tiempo, hermano, para pensar en frustraciones, pensar en acumular, en conseguir, en hacer negocio, en ir a buscar a Moab. No, ni reflexiona, no tiene su preocupación ahí. Su meta no está ahí. Su meta está en el Señor solamente. Y le añade el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene felicidad. Tiene añadidura. Está feliz todo el tiempo, no reflexiona. ¿Por qué va a tener temor si la presencia del Señor está con él? Temor tenés para mantener tu sueldo, tu trabajo, lo que has logrado, pagar tu seguro del auto. A ver, ¿qué? ¿De cuál es tu temor? Y cuando hay temores, hermano, es porque reina Satanás ahí. Y ahí es cuando nos muestra nuestro estado espiritual. El Señor nos quiere dar, hermano, pero sin añadir aflicción de espíritu. Lo de la mano del Señor, lo que regala el Señor,
te va a traer con bendición. Pero el Señor lo da en su presencia. El Señor da en Belén, no da en Moab como vas a buscar. No da en el mundo como lo vas a buscar. Te da la bendición en Belén. Y eso tenemos que entender. Viene de la mano del Señor la bendición. Dice así la palabra, Ruth 4:13 para terminar. Ruth 4:13. El momento de la misericordia del Señor. ¿Cómo terminó, hermano? Momento de misericordia. Porque dice que llegaron a Belén al comienzo de la siega. Esta es la oportunidad que le dio a Noemí, que le dio a Ruth, la cual trajo mucha bendición porque tomaron una decisión. Cuando vos tomas la decisión, cuando le pedís perdón, cuando gobierna tu vida la palabra, Señor, no quiero sufrir más, perdóname. Eso toma la decisión. Perdóname, Señor, de mis pecados, mezquindad, codicia, manera propia, rebeldía. Perdóname. Entonces, ahí estás tomando la decisión de dejar Moab, volver a la presencia del Señor, volver a los campos de Belén donde está la bendición. Eso significa, bendición es sinónimo de presencia de Dios. Perdóname, Señor. Quiero estar en tu presencia, tomame la mente, que pueda escuchar la palabra, que pueda orar, que me pueda arrepentir, Señor. Dame un corazón quebrantado. Esa es la manera de llegar a Dios. Dice así la palabra, 4:13. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Dio a luz un hijo. Y las mujeres decían, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente a Noemí. Vemos, alabado sea el Señor, que hizo que no le faltase pariente a Noemí. Vemos como tuvieron este hijo, tuvo más bien Ruth. Y yo reflexionaba, ustedes fíjense en el 19, versículo 19 del capítulo 1, decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Vieron la amargura? ¿No es esta Noemí? ¿No es esta? ¿Vieron su estado deplorable en que vino en sufrimiento? Miraron su condición, y lo mismo que miraron su condición y se asombraron como vino destruida, en angustia, sin alegría, vemos que acá dice, alabado sea el Señor, porque Jehová hizo que no le faltase hoy pariente. Hoy vieron su alegría, a la postre vieron su alegría. Del sufrimiento, hermano, por el arrepentimiento, vino la alegría, vino la bendición. Y quiero destacar este versículo 16, 4:16, dice así: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Fue su haya, fue su alegría. Tuvo a Obed, fue su alegría. Y Obed, según el significado, quiere decir esclavo de Dios, siervo de Dios, el que hace su voluntad. Vemos cómo le trajo alegría. Este fruto, sinónimo de bendición, hermano. Porque cuando uno tiene un buen hijo, ¿qué trae? ¿No trae bendición al hogar? ¿No te trae alegría un buen hijo que te sale bien? Que te sale una persona educada, una persona que busca a Dios, una persona que le va bien en todo. No te preocupes, te trae alegría, solamente buenas noticias. ¿Y tu hijo cómo anda? Y bien, ahí, bendiciendo al Señor, el Señor lo usa, el Señor le añade, no tengo preocupación, el Señor le da mucha abundancia. ¿Qué mejor descanso para un padre? Y así Noemí tuvo esa alegría, dice que fue su haya, pero volvió destruida. Destaquemos esto. Y fue duro el trabajo, fue duro porque tuvo que ir a cosechar Ruth, tuvo que trabajar mucho, pero al final
El final fue un buen final por la decisión de volver de los campos de Moab. Obed fue su alegría y la alegría que el Señor da. Eso es lo que nos enseña la palabra, hermano. Todo de la mano de Dios nos trae descanso. Amén. Que el Señor bendiga.